Buenas tardes. Estamos en el subproyecto de Historia Económica y Social de Venezuela. Recordemos el objetivo general de este subproyecto: conocer y comprender los procesos históricos, económicos y sociales de nuestro país. Bueno, lo primero que hay que decir es que en ese largo y complejo proceso de la construcción de una estructura económica y social en Venezuela, los pueblos originarios son los sujetos históricos que más han aportado a lo largo de más de 14.000 años de historia, tal como lo hemos visto en las sesiones anteriores. Aportaron desde sus territorios, desde los territorios de la Vía Yala, recordemos, tierra en plena madurez. Aportaron y siguen aportando en materia tecnológica, aportaron y siguen aportando en materia de organización social, de espiritualidad y sobre todo siguen aportando en el plano de una filosofía propia, filosofía del buen vivir, que en estos momentos justamente está reivindicada ante los procesos de destrucción y autodestrucción que hemos infringido a nuestro planeta. Ahora fíjense, esos aportes de los pueblos originarios, todo ese proceso de construcción histórica, económica, tecnológica, espiritual, en el siglo XV tuvieron una inflexión, es decir, vivieron un proceso de agresión sostenida que marcó y que para algunos incluso dividió a la historia de la Vía Yala en un antes y en un después del siglo XV. El siglo XV fue un momento en donde los imperios del mundo estaban en un proceso de reparto del planeta, un proceso de búsqueda de nuevos lugares de realización económica, lugares de realización comercial, y en eso entonces es cuando se produce ese proceso que marcó un antes y un después en la historia de este continente. Por supuesto que el Imperio Español, que es en lo tocante a nosotros, el Imperio Español asumió este proceso, asumió esta agresión histórica y civilizacional, no sin resistencia. De hecho, ya hay documentación, ya hay, digamos, todo un consenso a nivel de la comunidad científica, a nivel de la ciencia histórica, que habla que América Latina y el Caribe, es decir, los territorios de la Vía Yala, son los territorios en los cuales se ha producido el mayor genocidio que se ha vivido en el planeta. Cerca de 70 millones de hombres y mujeres de los pueblos originarios fueron asesinados, desaparecidos en ese proceso de cerca de 3 siglos. Y no es que haya parado en 3 siglos, sino que la dinámica, por supuesto, fue cambiando. Ahora, el Imperio Español, que como les decía, es el imperio que, digamos, asumió esa vanguardia destructiva a partir de ese siglo XV en lo que hoy conocemos como Venezuela, tuvo que crear un relato creíble que justificara todo ese proceso. Y ese gran relato lo llamó Descubrimiento de América. Desde Venezuela hemos hecho muchísimos aportes para desmontar ese relato, para desmontar esa manipulación histórica que se hizo y con la cual nos formamos muchísimo en este país y en América Latina en general. Entonces crea el relato del descubrimiento de América, desde donde se justificó la conquista territorial, la colonización social y económica, la evangelización como proyecto espiritual. Desde allí se justificó y se crea ese otro mega relato del nuevo mundo, que ni era nuevo ni era mundo. Ya sabemos que no era nuevo, porque 14.000 años de historia no pueden quedar borrados por el hecho de que un grupo de intereses muy claros, venidos de Europa, pisaran las tierras que hoy llamamos americanas, ¿verdad? Entonces, pero con esos relatos, comenzó entonces a estructurarse, comenzó a surgir una nueva estructura económica y social en estos territorios y que tuvieron expresiones muy concretas, ¿verdad? Esas nuevas estructuras que comenzaron a formarse generaron nuevas formas de trabajo, nuevas formas de propiedad, nuevas formas de organización social, nuevas dinámicas comerciales,
que tributaban, por supuesto, al Imperio Español, que tributaban al rey, no tributaban al pueblo, a los pueblos originarios, a las culturas propias y originarias de nuestro territorio. Entonces, allí tenemos el surgimiento, ¿verdad?, de nuevas estructuras que cabalgaron las estructuras creadas por los pueblos originarios y comenzaron a crear un nuevo mapa de relaciones de poder en estos territorios. Eso es lo que nosotros conocemos como el inicio del proceso de colonización. Allí está el germen de una condición histórica que comenzamos a vivirla en ese momento y que todavía vivimos en otras condiciones, en otras circunstancias y con otros sujetos históricos. Pero es un largo proceso que hemos vivido y donde se fueron sumando otros sujetos históricos junto a los pueblos originarios que dieron la batalla en esos primeros siglos. A ellos correspondió esa primera batalla. Entonces, repito, ese proceso de colonización, ¿en qué consistió, muchachos? ¿En qué consistió, muchachas? Consistió, por ejemplo, en que ya no se trabajaba para el grupo familiar o para la comunidad cultural donde yo había nacido, sino que se trabajaba para un rey. ¿En qué consistió? En que ya la producción no era para la comunidad, para la subsistencia, para el autoconsumo, sino que era para tributar a un imperio que estaba del otro lado del mar, del otro lado del océano, ¿verdad? Consistió esa colonización también en una organización social que ya no era horizontal, sino que comenzaron a surgir relaciones jerarquizadas, relaciones de autoridad, foráneas, externas, exógenas, de afuera, ¿verdad? Y ya también los intercambios que se venían dando durante siglos y siglos de existencia ya no tenían como objeto la satisfacción de las necesidades de los pueblos que convivían en las tierras de la Via Yala, sino que tenían la orientación del extractivismo, es decir, de la extracción de las riquezas que tuvieron que fueron de distintas naturalezas a lo largo de ese proceso de colonización. Recordemos que primero, ¿verdad?, fue la extracción de perlas, luego fue el tema del dorado, el tema del oro, luego fueron las materias primas, es decir, el ganado, el añil, el tabaco, el cacao, el ganado, bueno, los cueros, bueno, todo ese tipo de productos que hicieron que estos territorios se convirtieran en una especie de despensa de Europa. Es decir, aquí estaba todo lo que Europa necesitaba y convirtieron entonces estos territorios en unos territorios con unas estructuras económicas y sociales que tributaban, es decir, estaban en función de las necesidades de unos imperios decadentes que estaban en Europa y que vieron su decadencia más adelante. Entonces, este proceso de colonización que se inició, y con esto voy a ir cerrando esta primera parte, este proceso dio origen a lo que después conocimos, 3 siglos después, en una llamada sociedad colonial, la estructura de clases y castas en Venezuela. Es decir, que ahí está el germen del origen de las clases sociales en Venezuela, ¿verdad? Pero allí también se generó una economía, como decíamos, primero minero extractiva, luego también se fue cambiando la dinámica una vez que se dio el proceso de agotamiento de las fuentes primeras con las que dieron los europeos en América, y se comenzó a organizar una economía agroexportadora, ¿verdad?, y que han sido llamadas de distintas maneras en la distinta literatura histórica que uno puede conseguir. Economías de puertos, economías dependientes, economías colonizadas, economías del saqueo a la final. Recordemos esa metáfora tan pertinente, tan precisa de Eduardo Galeano cuando habla de las venas abiertas de América Latina. Es decir, en ese proceso comenzó entonces lo que fue una larga historia de desangramiento de estos territorios y, como les decía al principio, donde los pueblos originarios dieron la pelea en los primeros siglos y luego se juntaron otros sujetos sociales que se incorporaron a esa lucha. Ahora fíjense, 1500, 1700,
1600. Todos esos fueron siglos de estructuración de la economía colonial y de surgimiento de la sociedad llamada colonial, ¿verdad? Allí se diversificaron los sujetos sociales, por supuesto. Ya no hablábamos solo de sociedades originarias, de pueblos originarios, sino que entraron en escena la población blanca venida de Europa, es decir, los blancos peninsulares, los blancos ricos, los blancos pobres, muy pobres, porque los hubo y los sigue habiendo, la población africana esclava, la población originaria, por supuesto, y toda esa población tenía su lugar dentro de esa economía colonial que se fue configurando y que dio origen a lo que después, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, se llamó y se conoció como la economía de los criollos, es decir, fue surgiendo un grupo social llamado los blancos criollos que fueron entonces apoderándose y teniendo el control efectivo en este territorio